No pensé nunca en mi vida, yo enterraría a mi hija, tan joven y llena de vida. Mi nieto dice, Mía, no habríamos salido, mi papá es malo, mi papá le pega a mi mamá. No hablaba mi hijita nada, no tenía control, el cerebro dañado, la cara, las manos, los brazos morados, el labio roto, el ojo morado. O sea, el hombre con mi hija le había dado de alma que ella ya no hablaba, ya estaba inconsciente. Hola chicas y chicos, bienvenidas a Catarsis Podcast. Yo soy Kiara y estoy muy emocionada porque este es el primer episodio que grabamos en este 2025. Hoy, para empezar este año, tenemos un segmento que hemos realizado en todo el 2024 que ha tenido bastante acogida y creo que es muy importante seguir contando estos casos de mujeres que con su propia voz hoy día no pueden contarnos su historia, porque creo que nos enseña también a estar siempre alertas, a tener cuidado con lo que hacemos, con las personas que tenemos alrededor. Y por supuesto, creo que todas hemos sumado un poco a estos comentarios en búsqueda de justicia y esperamos que en este caso también podamos llamar un poco la atención de quienes queremos llamar. Estamos aquí con la señora Lilian, mamá de Erika Oblitas, una mujer víctima de feminicidio en el 2019. Bienvenida, señora Lilian, gracias por venir. Señorita. Gracias al programa también de ustedes que se va a hacer visible el caso de mi hija. Cuéntenos un poco de usted. ¿Quién es hoy Bueno, día? ¿A qué se dedica? bueno, yo me dedico a trabajar, ¿no? Soy una persona que salgo adelante, bueno, yo soy una persona ya adulta, mayor, ¿no? Y usted sabe que no es fácil ya las personas que tenemos una cierta edad, ¿no? Pero sigo adelante en mi lucha por mis nietos, Por sus porque ellos nietos. son el motor de mi vida, ¿no? Son dos niños que dejó mi hija, ¿no? Y le apagaron la vida de un momento a otro y ellos son mi motor ahorita mismo y pienso en ellos. ¿Su hija Erika cómo era? Mi hija Erika era una niña, bueno, en la parte de la niñez, una niña alegre, dinámica, comunicativa, siempre con una sonrisa, ante amigas, la familia, primos. Ella era toda alegría, señorita. Una chica, aparte también una joven tan llena de vida, guapa, ¿no? Sana, no sufría de nada, mi hijita. Y bueno, siempre con su alegría aportaba y nos llenaba de alegría a su papá y a mí en el tiempo que ella ha sido niña, ¿no? Erika fue creciendo, se volvió adolescente, adulta, tuvo 2 hijitos. Sí, 2 niños tuvo ella, su primera niña fue mujercita, bueno, tuvo un primer compromiso, ¿no? Ella trabajaba en ese tiempo, se dedicaba a hacer su trabajo en tiendas, en frigorífico también ay, no me acuerdo el nombre, ahorita no me acuerdo bien el nombre, y bueno, también en empresas, Doña Lucha, con un muñeco se vestía, se ponían para poder vender unos sobres de como Maggi, así, hacer una propaganda, ¿no? Para esta empresa. Entiendo que ella tiene su primera hijita con un primer compromiso Sí, y luego se junta con el papá de su segundo hijo. sí, bueno, al tiempo conoce a esta persona, este segundo compromiso, ¿no? Bueno, a veces uno no nos imaginamos qué clase de persona es, ¿no? Hasta que, bueno, pasan tantas cosas, señorita. Ella ha sido prácticamente mi única hija, ¿no? Tan llena de vida y se le cruza este hombre, esta persona, ¿no? Sin saber que iba más adelante a traer una tragedia fuerte a la familia, a su papá, a mí como madre. Y siempre uno piensa de que los hijos nos entierran a los padres. No pensé nunca en mi vida imaginarme de que yo enterraría a mi hija, tan joven y llena de vida. Su pareja era un hombre violento, posesivo, celoso, tóxico,
Y a veces ellos son personas de que con problemas, ¿no? Quieren que la mujer es un objeto, que tienen que hacer lo que ellos dicen. Machista, ¿no? Y la mujer en esos momentos se siente que depende del hombre, ¿no? De la persona esta, ¿no? ¿Podemos decir su nombre? Sí, Miguel Antonio Benítez. Miguel Antonio Benítez. Él tenía una relación con Erika. ¿Cómo usted veía esa relación antes de que tengan a su primer hijo? Bueno, yo la veía a mi hija tranquila, un poco tranquila, pero pues pasando el tiempo la veía nerviosa. Me decía, yo iba a la casa a visitarla porque vivíamos cerca y yo la veía nerviosa. Me decía, mamá, ya viene Alex, pero hija, le digo, he venido a visitarlo. Sí, mamita, no hay problema, pero yo la veía ella cambiar, ya iba cambiando poco a poco durante la convivencia. De que ya temerosa, con miedo, que ya va a venir, ya no la veía normal como era ella, ¿no? Entonces ya venía un poco de miedo, de temor, ¿no? Claro. Entonces, Sentía que ella tenía miedo. sí, de hablar, o de repente, y él de repente, en algún momento pienso, y sé que fue así, por lo que le pasó a mi hija, de que él amenazaba. La amenazaba. Sí, que no salgas, no cambies la foto de perfil, no ponga la foto de tu hija. Se ponía celoso porque de su primer comienzo tenía comunicación Claro. con el papá, porque eso es natural, ¿no? Entonces fue él a ella a amenazarla, ya con palabras soeces, y ella la veía nerviosa, mamá, ya me voy, que a veces yo la llevaba a donde yo estaba también ahí, viviendo frente a él, prácticamente a unas 10 casas, yo la veía nerviosa ella, y siempre mirando el celular, ¿no? Entonces pienso yo que era una relación que se estaba haciendo tóxica. Claro, tóxica. ¿Usted presenció alguna vez algún tipo de violencia entre ellos o él era de estos agresores que escondían esta parte cuando hay familiares? Porque muchos agresores sacan la violencia cuando están a solas con la pareja. Sí, cuando yo un día, bueno, domingo, me fui a ver a mis nietos, con el día de descanso, llevando pan, llevando alguna cosita para tomar, ¿no? En una familia. Y él estaba serio, fastidio, como molesto, ¿no? Entonces yo le decía a mi hija, ¿pero por qué se molesta? Le digo, yo no vengo a quitar nada, al contrario, vengo a deleitar, le digo, un desayuno con mis niños y los quiero a mis nietos, a mi Mía y a mi Eyal, ¿no? Entonces él no me levantaba la cara, siempre bajaba la mirada, pero se veía un hombre que tenía un carácter violento, guardaba. Él guardaba la ira, la violencia, ¿no? Y siempre celoso, al celo, que no te pongas esto, que no salgas. No lo decía delante mío, pero yo la sentía a mi hija cambiada. Claro, ya no se vestía igual. Ya no se vestía igual. Y el niño también, mi nieto, hablaba con su hermanita, ¿no? Y le decía a mi papá, la grita a mi mamá. Un día incluso mi nieta escuchó que mi hijita en su habitación, ¿no? Lloraba y se acercó mi nieta y dijo, mami, ¿qué pasa? ¿Tienes problemas con Alex? Y mi nieta le dijo, y mi hijita le dijo, no, hijita, nada, y le vio el brazo un poco morado acá. Dímelo, mamá, si pasa algo, dímelo. ¿Qué había sido que de repente como tenía problemas esta persona emocionalmente, psicológicamente, la amenazaba? Que si ella de repente hablaba. Ese es lo malo de las personas, de las parejas tóxicas. Si hablas, le pasa algo a tu mamá o a tu hija, y eso no vas a querer. Las manipulan, esa es la verdad. Manipulan. Y caen, las ¿no? amenazan. Con miedo, con sus amenazas, su manipulación. Que la mujer no tiene por qué sentirse así, pero a veces cuando el ego lo tienen de la persona que conviven, se los baja el ego, y que no debería ser, señorita. La autoestima. El autoestima, su ego, todo. Sí. Para que dependan siempre de él. Yo tengo la plata, toma acá, entonces no. Entonces así las manipulan. Claro, hay muchas maneras de manipular. Con palabras,
también económicamente, muchos tipos de violencia, ¿no? La física, la verbal, también. La violencia económica también. De no darle plata a pesar de que ella tenía un hijo chiquito que estaba criando. No sé si en esa época en la que nació su segundo nieto, ella empezó a trabajar o... Sí, ella comenzaba, señorita Kiara, a trabajar. O sea, a trabajar no, ella hacía juntas, hacía sus negocios dentro de ahí, en el área de amigas, sus amigas. Le vendía sus cositas, que ella podía, ¿no? Para ayudarse. Pero venía esta persona, la pareja de mi hija, a violentarla, molesto, renegón era, muy renegón, no le gustaba que la visiten, ¿no? A mi hija, y a ella la maltrataba psicológicamente, ¿no? En momentos que ellos estaban de repente ya solos. Entonces claro. Le decía, ¿quieres plata? No, que esto, que el otro. Le decía, pero para el bebé, no es para mí. Le decía, para el bebé, para comprar alguna cosita. Entonces venía colérico, ya tenía un problema en el trabajo, venía colérico. Y se desfogaba con el niño. Al niño también lo ha maltratado, porque el niño también ha hablado, el bebé, que le tapaba la boca. Incluso a su mamá un día la metió al baño, ¿no? Y dice que le hablaba lisuras, la encerró, el bebé lloraba. El bebé eso ha hablado también, porque un niño, un niño no miente, un niño cuando ve o vive violencia, lo transmite en un momento dado que no es de papá. Y le pegaba, a veces le pegaba a él, también le pegaba al niño en ese tiempo. El niño tenía 3 a 4 años, un bebito, un niño todavía pequeño. Claro. Y mi hija siempre con un miedo, que yo le escuchaba, mamá, ya viene Alex, como diciendo, ya viene Alex, mamita, mejor ándate. Como diciendo, de repente tu mamá está acá, ¿qué hace acá, no? Para evitar problemas. Para evitar los problemas de violencia. ¿Usted no tenía buena relación con él? No, señorita, yo siempre lo miraba y él me bajaba la mirada así. Y tenía un problema en el ojo, tenía un ojo que había tenido un accidente y lo había perdido. Entonces, bueno, veía, pero yo pensé que veía con un ojo que no me veía bien y con el otro agachaba, no sé qué problema. Sí. Y no lo veía sincero, una madre presiente, que la hija no se siente feliz al lado de una persona tóxica, narcisista, y una persona que quería él, que mi hija dependa de él en todos los aspectos, ¿no? Claro. Entonces eso afectaba emocionalmente a mi hija. ¿Alguna vez usted intentó hablar con Erika sobre esto? Porque es difícil, es muy difícil. Al final, uno no se imagina que puede pasar lo peor, la verdad. Ay, señorita, bueno, en esos momentos, cuando yo me acercaba, no me lo contaba ella, pero su hijita, cuando pasó esto, un día que ella tuvo un problema con él, le dijo, no pasa nada, hijita, todo tranquilo, mamá, por favor, dímelo. De repente tenía una amenaza, una presión por parte de él que no hablara algo, ¿no? Claro. Y ella, por evitar que se vaya en esos momentos o la deje con el bebé, ¿no? Entonces, a veces las mujeres callamos, que no deberíamos de callarnos, señorita. Claro. ¿Qué pasó el día que ellos pelean y no ese día inmediatamente fallece Erika, pero a raíz de esa pelea es que fallece? El señorita Kiara, ellos se habían ya separado porque ya mi hija no soportaba. No lo soportaba porque era muy violenta. O sea, ella ya había tomado la decisión de separarse, sí. Que muchas veces se juzga a la mujer por no separarse, pero para empezar no es tan fácil tomar la decisión. Pero inclusive los agresores buscan mucho a sus parejas cuando ya son exparejas. Vuelven todo el tiempo. Entonces, entiendo que ellos ya se habían separado. ¿Él se había ido de la casa o todavía vivía con ella? Sí, ya se había ido de la casa. Ya se había ido de la casa. Incluso a mi hija le dijo, llévate tu ropa, yo no quiero, porque él tenía otro compromiso, ¿no? Parece que había regresado con ese compromiso, que tuvo problemas también. Entonces regresa, y porque mi hija le dice, ¿no? Alex, tienes que dejarme la plata del bebé, la pensión de su plata. No, que no tengo, que esto. Fue un domingo 19 de junio del 2019. Bueno, estaba mi nieta ahí, estaban tomando desayuno con el bebé de 4 añitos, y con mi nieta en ese tiempo. Mi nieta tenía 14 años. Entonces él le dice, llega en la mañana, ¿no? Y le dice, Mía, le dice, por favor, un ratito, quiero conversar con tu mamá. Pero se le veía nervioso esta persona. Entonces lo saca a los niños,
Sal con tu hermanito, le dice, quiero conversar con tu mamá. Y mi hija lo queda mirando así, asustada, como temerosa. Y le dice, mamá, voy a salir, pero voy a estar acá. Porque solo era un primer piso, un tipo como un garaje que lo habían acondicionado como una salita pequeña, un comedorcito y un subbaño. Bueno, entonces del portón era un portón así ancho, entonces los niños salen a la vereda, a la pistita ahí cerquita, era una callecita. Y bueno, y mi nieta, y el bebé le dice, mi nieto, le dice, Mía, no habríamos salido, mi papá es malo, mi papá le pega a mi mamá. ¿Qué? Sí, mi papá le pega a mi mamá. Entonces, ¿qué hace mi nieta? Comienza a escuchar que va subiendo de tono de voz la pareja, ¿no? Le comienza a reclamos. Sí, que esto, que lo otro, que no me digas nada, que no es, que sí. Entonces mi hija le dice, pero cálmate, Alex, cálmate. No, le comienza a subir de tono ya, a mentarle a la madre. Comienza con palabras soeces, ¿no? A la violencia, a subir el tono de voz y comienza. Y mi hija le dice, cálmate, ¿no? ¿Qué te pasa? Y comienza a golpear. Escucha a mi nieta, y mi nieta toca la puerta. Alex, por favor, abre la puerta, abre, mi mamá, ¿qué pasa? ¿Qué le estás haciendo? Y le comienza a mentar a la madre, y comienza a escuchar mi nieta ya golpes fuertes, y se asusta y le toca a la vecina, porque al costado de la vecina, la dueña de la casa que le alquilaba. Okay. Por favor, mi mamá le está pegando a mi padrastro, le está pegando a su pareja, ayúdeme. Y la señora sale con su esposo, por favor, ábranle la puerta. Y no encontraban la llave, señorita. En la desesperación y todo, sí. En ese lapso comienza mi hija a gritar ya, no, la arrastra, porque pues mi hija arrastra, y comienza a propinar los golpes ya demasiado fuertes, ya el hombre estaba descontrolado ya. Y ella, y la vecina dice, ¿qué pares? Abre, no, y no, él no contesta nada, se animaliza, se vuelve prácticamente un hombre violento. Entonces ya bueno, entonces la vecina, no, vamos a la comisaría. Y se van a una comisaría cerca, ahí, ¿no? En el Álamo, ahí del Álamo del Callao. Entonces viene el patrullero, y hasta que el patrullero golpea, y en ese lapso de minutos, la señora, la dueña, encuentra una llave y abren. Y le encuentran al feminicida, a la pareja de mi hija, es pareja, que la tenía en el suelo con los cabellos envueltos. Mi hija tenía su cabellito así ondulado, bonito, y le comienza a propinarle, y en un televisor que tenían grande está como hundido. Parece que ahí también le daba el golpe. Que rompió la tele con la cabeza. En la cabeza, la tele, y ahí parece que mi hija se trata de escapar, de soltarse, ¿no? Porque parece porque el hombre siempre va a tener más fuerza que una mujer. Sí. Y él decía que no. Bueno, entonces ahí, y mi nieta entra también, y ahí lo agarran a él. Los dos policías le han tenido que dar duro a él, puñete, para que soltara a mi hija, porque tenía una fuerza brutal, señorita. Ya estaba como transformado, sí. Como dice. Entonces ya ahí mi hija lo deja, y cuando ya ella sale, el patrullero, que abusivo eres con la señora, que esto, que lo otro, ¿okay? Y le comenzaba a mentar a la madre, amenazarla. Y lo suben al patrullero a los dos, y ahí comenzó, y el policía le dice, no, tú tienes que ser callado, y si tú sigues así, ese es tu problema, pero no tienes que amenazar, porque nosotros somos testigos acá, le dijo. Y mi hija lloraba, ella el cabello todo alborotado, todo lo tenía alborotado, acá le rompió, a la parte de acá todo moreteado, el cuello hinchado, morado, todo el cabello. Y ella no podía respirar, hacía así porque acá le había noqueado acá con un puñete fuerte, que le había ella mareado, ¿no? Ella estaba muy lastimada. Sí. Pero sale caminando de la casa hacia el patrullero. Sí, caminando ella, pero como mareada. Claro. ¿No? Entonces, lo único que ella hace, se acerca al caño, se moja el cabello y se hace un moñete. Y ahí los llevan a los dos de la casa. Ya comenzó a oscurecer, a pasar las horas.
Los llevan a la comisaría, a los dos. Sí, A ella los no dos. no le dan atención médica, no va no, nunca a una nada, posta, a nada, un señorita. hospital, No, a una sí, emergencia. prácticamente la metieron a los dos como si los Claro, dos... como si los dos y fueran sí, criminales. entonces el hombre decir que mi hija le había pegado también. Entonces los policías ya prácticamente hacen omiso a lo que A las dicen necesidades que mujeres, tenía su y que hija en en lugar ese de momento. proteger en ese momento a mi hija, Claro. se supone que una mujer viene golpeada, Hay que protegerla. hay que protegerla, Por ayudarla, supuesto. auxiliarla, ¿no? Y él era alto, ¿no? Entonces, pero era así, parece que trabajaba en una obra Claro. y Igual tenía los hombres, fuerza, la más mayoría fuerza. de los hombres tienen más fuerza que la mayoría de mujeres. Entonces, si vemos un hombre alto contra una chica que de repente no es tan alta, es más flaquita, el hombre fuerte, y que la está golpeando y que ella está golpeada, lo más lógico es auxiliar a la mujer. Claro, Y ese supone, y ¿no? creo que esa fue la primera gran negligencia que se cometió en este Se caso. cometió así en el caso de mi hija. Y ya conforme pasaba el tiempo, Los bueno, ya pusieron en la avisa. carceleta. Sí, a los dos. A los dos. A los dos. Y de ahí de la carceleta gritaba él, y le decía, vas a ver, te voy a hacer esto, amenazarla, con amenazas ya, ¿no? Y ya le decían que se calle, pero seguía el hombre como un energúmeno. Y ahí donde mi hija, conforme va pasando las horas y el tiempo, se oscurece, ya ella va perdiendo el conocimiento, ya ella prácticamente ya no tenía control. ¿Se desmayó? ¿No? Se desmayó, se llega a desmayar, pero para eso tenía frío, yo la fui a ver, sus ojitos todos estaban, pero así como no fuera ella, ¿no? Estaba Pues como dice, ida. dice que el cerebro va poco a poco adentro, es como la cáscara del huevo, y así me dijo el doctor, que dice que ahí va haciéndose, acumulándose la sangre, Ok. y ya no hay la circulación que debe ser, ¿no? No estaba Entonces, funcionando bien. ya no le funcionaba ya. ¿Usted cómo se entera de que esto había pasado? ¿Vivía cerca en ese No, entonces? yo ya vivía en la casa de mi hermana en el Rima. Ah, ¿no? ya se había mudado. Sí, ahí a un familiar. Entonces me avisa mi hermana, me avisa y me dice, Lili, me dice, siéntate. Yo había salido a hacer un compra de mercado de mi hermana para cocinar. Y le digo, ¿qué pasó, Erika? Me dice, y su pareja están en la carcelera, en la comisaría de Ingunza. Sí. ¿Qué le digo? ¿Y qué ha pasado con mi Detenidos. hija? Le digo, están detenidas, ¿no? ¿Y qué ha pasado? Me dice, no, que han tenido un problema y parece que ha sido serio y Eriquita está mal, me dice. Entonces yo he tomado un taxi, he llegado de frente a reclamarle a los policías porque no había ningún comandante, capitán, había todos eran subalternos. Entonces le reclamé, ¿no? No, señora, que ellos se han peleado, son pelea de pareja, pero ya va a estar bien, que esto, que no me tomaron. Prácticamente la preocupación, el dolor y la impotencia de ayudar a mi hija para que la saquen y la lleven a un hospital, para que sea auxiliada, ¿no? Pero no, prácticamente, no, ya le va a pasar, ¿no? De esto, que le daban agua, todo. Y mi hijita ya no podía hablar, abrieron donde ella estaba, Como la celda. La celda, y salió mareada, no podía pararse. Ya cuando su papá también vino, o sea, se le avisaron, ella tenía frío, tenía escalofríos. Entonces ahí su papá le dio una frazada y se tapaba todo. En el transcurso de la noche ya se pone grave. Ahí recién, como a las 2 de la mañana, la llevan de emergencia al hospital Oaiza. Ahí recién cuando ella ya pierde el conocimiento. Sí, ahí se desmaya, en la desmaya. carceleta, ahí se desmaya. Y todo ese tiempo ignoraron sus síntomas, o ignoraron lo que ella estaba pasando, Claro, y ahí, la dejaron empeorar. y ella y decía, por favor, me siento mal, no, caso omiso también, ¿no? Que no debería pasar. Se supone que la policía también es para proteger a las mujeres. Por ¿no? supuesto. Como todo ser humano. La llevan al hospital ahora sí por emergencia. Sí, ella entra a emergencia, se queda ahí, su estado era crítico. ¿Qué le dijeron? Sí, en esos momentos, ya yo me regresé y volví a ir esa noche y no hablaba ella, no hablaba mi hijita, nada, no tenía control, el cerebro dañado, la cara, las manos, los brazos morados, el labio roto acá, el ojo morado, o sea, el hombre con mi hija le había dado de alma que ella ya no hablaba, ya estaba inconsciente, no tenía control de su cuerpito, su pierna la movía, y el cerebro estaba ya haciendo, como dicen,
acumulando los coágulos internos en el cerebro, que ya no tenía ella control en sus extremidades. Ella estaba como vegetal. Sí, señorita, como un ser vegetal. Mi hijita que no hablaba, yo le hablaba y me miraba con una mirada extraña, como si no estuviera ahí Perdida. físicamente. Una mirada como si no me conociera nada. No sé si me escucharía o no, señorita. El caso de mi hija y como de todos nosotros. Como madre perdemos a una hija tan doloroso y la forma como le quitan la vida. En manos de... En manos de Una hombres persona enfermos, desquiciados, posesivos, Y machistas. que en algún momento decía quererla. Quererla, protegerla y con un niño. Ni siquiera por el Padre de niño. su hijo, De su hijo. A quitarle la vida que desquició a estos dos niños. A mi nieta con su mamá y al bebé Claro. con su mamá igual los dos. Que ahora están sufriendo todas estas consecuencias de estos malos elementos de la sociedad. Por supuesto. Que no tienen, bueno, yo no lo perdono, señorita, el haberle quitado la vida a mi hija. Erika entra entonces el 20, recién hospitalizada. Sí. ¿Cuántos días se queda ahí? Y se queda casi una semana. Se queda una semana todavía conectada Sí. a máquinas. A una máquina, estaba en UCI, cuidados intensivos, que no podía recibir visitas todavía porque no estaba ella consciente, ¿no? Pero la veía que movía nomás su piernita y inconsciente, sí, sus ojitos estaban como perdidos, ya no me escuchaba ya. El doctor me dijo, se le va a intervenir para poder ver cómo está dañado el cerebro. ¿Y se le hizo alguna intervención? El doctor nos hizo firmar un papel, un documento donde uno a veces ¿Autoriza? no perdemos la esperanza, ¿no? Nos autoriza, Claro. como padre autorizamos para que le puedan intervenir. En lo que iban a intervenir a ella al día siguiente, ella en la madrugada muere. Ya fallece. ¿Qué día fallece? Ella fallece el día 22. 22. Sí. Los doctores le dijeron si es que esto hubiera sido atendido a tiempo, hubiera sido posible evitarlo. El doctor que nos habló de Loaiza me dijo que del 100% que está dañado el cerebro, 10% nomás había una esperanza. Pero me dijo, señora, pienso yo, uno como médico, hasta el último podemos salvar las vidas, ¿no? Pero ya, su hijita, el cerebro está tan dañado que Ya no iba a quedar bien. no iba a quedar bien. Un ser vegetal, a Claro. una máquina. Entonces, Siempre iba a necesitar cuidado, ayuda. sí. Entonces ya en ese lapso que nos avisó todo, yo fui a verla y ya mi hija había fallecido, la tenían ya tapada. Ya no Ya no la vio. perdió su vida ahí en manos de esta persona tan cruel, un hombre Claro. tan inhumano, porque no tuvo ni piedad siendo la madre de su hijo. Claro, él la mató a golpes. A golpes, todo fue golpes, y la cara, físicamente, por fuera, y el cerebro Por fue el que dentro. recibió todo, señorita. Aquí es importante revisarse también a veces los golpes en la cabeza, que uno piensa que porque no se ve por afuera, no sé, sangre alrededor de la cabeza, de repente no está pasando nada, pero miren cómo internamente sí puede haber afectado Bastante, el sí. cerebro, que es un órgano principal. Entonces, siempre hay que tener cuidado también con los golpes en la cabeza, ¿no? Sí, eso es lo más delicado que es. Por supuesto. Ahora, ella fallece y cambia el caso. Él estaba todavía en la carceleta, lo habían trasladado, o qué había pasado con él, o lo A él habían, lo dejan libre. lo habían soltado. Lo habían soltado, señorita. Como pasa en muchos ¿No? casos ¿Cómo también. es la vida Claro. tan injusta, ¿no? Que a él lo dejan suelto en lugar de dejarlo ahí, ¿no? Claro, si por estaba eso que hospitalizada por eso la que se mujer que lleva había el- golpeado. Sí. Por eso que él, bueno, de ahí sale y se va a la casa y se lleva al niño. Lo tenía, solo había- Imagino que lo sueltan 48 horas después. Sí. Y él vuelve a la casa y secuestra al hijo Sí, prácticamente. al niño y con la hermana y el papá. Los tres. Porque había una señora ahí que estaba cuidando. Estaba con mi nieta y el bebé, el niño, ¿no? Y ellos llegaron. Él tenía llave de la puerta. Entró y se llevó al niño. Se llevaron la ropa de mi hija. Hicieron lo que quisieron, ¿no? Y el bebé lloraba. Y él se lo llevó así a fuerzas. Se lo llevó. ¿Cómo cambia esta investigación policial a raíz de la muerte de Erika? Cambia que él da a entender que mi hija, el papá de él, porque el papá de él
tenía amistad con jueces fiscales de Callao, ¿no? Okay. Porque arreglaba máquinas, no sé, así. Él me contó, el hombre, el padre del feminicida, ¿no? Entonces, cambia en decir que mi hija sufría de epilepsia y que mi hija se había propinado golpes. Ella misma, señorita. A dar a entender que mi hija es la que se había propinado ella misma los golpes. Sí, qué ofensa para las personas epilépticas, porque mi hija nunca ha sufrido de epilepsia, señorita. No, igual una persona epiléptica no se autoinflige estos ahorcamientos que ella tenía, no se rompe la nariz a golpes, sí, lo de la tele también, había bastante evidencia. Además que habían testigos que lo habían visto golpeándola. Sí, los policías entran justo cuando él la tenía en el suelo y le propinaba sin control y ellos dos lo han tenido que, efectivos, retirar a la pareja de mi hija para que la soltara. ¿Se tomó el testimonio de estos policías en cuenta? Sí, se tomó felizmente, gracias a Dios se tomó, pero bueno, ellos dijeron, ¿qué tal fuerza de esta persona? Dijo, y él a decir que mi hija le hubiera propinado golpes también a él. Una mujer siempre es... Y además es lógico que por intentar defenderse, uno en los movimientos que haga, pues le pueda caer uno que otro... otro golpe, pero no va a ser la misma intensidad jamás. La vecina, la dueña del departamentito, dijo que nunca había escuchado unos gritos tan dolorosos como el de mi hija, que le gritaba, ya no, Alex, ya no me pegues, ya no, pero el hombre se había animalizado, era un animal furioso, pues lleno de ira, por eso, son gente enferma, ¿no? Gente que tiene problemas. Gente que no se controla, no ve hasta matar y siguen. Debería de haber una ley más estricta, más fuerte, más dura para estas personas que quitan la vida como si nada. A chicas jóvenes. Y hemos visto muchos casos, inclusive aquí de otras madres que han contado que por asesinatos de sus hijos, por feminicidios, les dan pocos años. Sí, eso es verdad. Les dan pocos años. Si yo no la luchaba, señorita, con mi colectivo, Familias Unidas, ¿no? De Sandy Loa, la que fundó, no se hubiera hecho justicia a lo de mi hija y salíamos y con otras también mamás que habían pasado por feminicidio en ese año, salimos a las calles, al Congreso, a pararnos, a dar el grito de justicia, todas las madres en ese tiempo, las familiares también, amigos, allegados, en el Campo Marte fue salimos a dar el grito, a marchar y no quedarnos calladas. Ahora, a raíz de la muerte de Erika, usted empieza la lucha por la justicia, cuando este hombre ya estaba libre, ya lo habían soltado. Sí. ¿Cómo es que lo encuentran? A él lo encuentran cuando él lo dejan libre, los efectivos de la policía de Ingunza, él se regresa y se lleva al niño. Hasta ahí no sabíamos dónde estaba el niño, pero sabíamos que él se lo había llevado, porque la señora nos dijo que él había llevado con el papá, habían ingresado y se lo había llevado. Y él, en ese tiempo habrá pasado pues 10 días, una semana. Entonces, bueno, como toda madre, yo preocupada que no le pasara a mi nieto, ¿no? Nada, que hombre no le haga daño a su propio hijo. Así que yo fui a hablar con el fiscal del Callao, ¿no? Porque fue en el Callao, y le dije al doctor que por favor, ¿no? Buscara a esta persona para poder rescatar a mi nieto bien, ¿no? Porque estaba en manos de un asesino. Le había matado a mi hija, le había quitado la vida. Y en manos, como dicen, quitarle la vida a su hijo, si le quitó a mi hija, la madre, también lo podía haber hecho con la criatura. Entonces, no tiene nombre. Entonces, yo hablé, el doctor sí me prometió buscarlo y lo encontraron. Y ya pues, bueno, se hizo los trámites, ya lo detenieron y le hicieron su proceso, ¿no? A decir que no se iban así las cosas, pero hay justicia, señorita. Pero la justicia acá en este país debe ser más ¿cómo le podría decir? Las leyes deben ser más efectivas y fuertes, que no pase mucho tiempo, porque a veces se escapan o se quitan la vida como si nada, ¿no? Pero ya quitaron la vida de una madre joven o de una hermana también, que no puede pasar, ¿no?
Entonces, eso es lo que yo digo, ¿no? Que deberían las leyes ser más fuertes. Claro, porque en un sistema como el nuestro, que castiga a veces con la máxima pena, a veces no, Y no cumplen. muy pocas veces con la cadena perpetua, eso es casi imposible de conseguir en nuestro país, se les castiga a los feminicidas de una manera en la que no parece no importarle a ninguna persona porque siguen cometiendo crímenes, siguen habiendo Sí, sí. feminicidios. Los castigos no frenan para nada el accionar. Debería ser más fuertes, ¿no? Deberían ya no prisión preventiva, si ya la mató, Sí. ¿no? Aunque esa ley, pero digo los congresistas, la presidenta, la ministra de la mujer, como mujer, ¿no? Porque tienen familia, nadie estamos liberada, ¿no? Ser más, llegar y que se cumpla la pena de muerte, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en el caso de mi hija, si yo no luchaba, querían bajarle la pena, ¿no? Yo tuve que luchar porque mi hija prácticamente, porque ella le faltaba un agravante para que pudiera hacer cadena perpetua, pero como ella entró en una agonía de unos 5 a 4 días, le bajaron. Entonces ya... Porque sí, existen agravantes, pero a la hora de la hora hay casos en los que aún con agravantes no se da cadena no le da, perpetua. claro. Que debería ser, porque es una vida. Debería, si tenga, como dicen, faltar un agravante o no faltara, ya quitó la vida de un ser humano. Y lo ha hecho con premeditación, porque Sí, creo con que amenaza. desde que él va a su casa Ya iba a matarla a mi hija. ya tenía la intención de matar. No le importó su hija, no le importó su hijo, Sí, no le importó que habían... Si no hubiera sido por mi nieta que pidió auxilio, pero a pesar que pidió auxilio, señorita Kiara, se fue mi hija, le quitó la vida a la madre de su hijo y dejó a mi nieta sin su mamá. Ahora, ¿cómo es el proceso para comunicarle a sus nietos que su hija había fallecido? Ay, señorita, ha sido, en el caso, por ejemplo, de mi nieta, ella en ese tiempo Ya era más adolescente, grandecita. también le afectó, lloró, abuelita, ¿por qué pasó este hombre, este mal hombre? Bueno, todos los adjetivos bajos que ella le decía a este hombre, haberle quitado a su madre, porque tenía ella todavía, estaba en la adolescencia. El niño peor, un niño que veía justo en el velatorio, señorita, el bebé decía, mi mamá está volando, porque le habían hecho su gigantografía, y veía que la foto de mi hijita, como había ya pasado horas, el bebé decía, esta mi mamá ya va a bajar, mi mamita me va a abrazar. El niño lloraba por su mamá, ¿no? Y cuando ellos llegan a mi poder, porque yo pedí que el niño estén conmigo, el niño yo gritaba en la noche, tenía pesadillas, se acordaba que lo odiaba a su papá, le pegaba a su mamá, me contaba que le encerraba en el baño, que le ponía la almohada en la cara. El niño comenzó también a presentar esas cosas, el bebé. Entonces, toda esa atrocidad, esta violencia tan fatal, ¿no? Episodios fatales que la llevan a mi hija a la muerte, el niño ha sido el receptor de todas estas cosas. Él ha sido testigo de las agresiones. Sí, los dos han sido testigos de los golpes que llevaron a la muerte a su madre. Entonces, claramente son niños que necesitaban en esa época y hasta ahora seguramente ayuda psicológica, acompañamiento psiquiátrico, por supuesto. ¿Cómo fue el ministerio con usted? ¿Cómo se portó el Ministerio de la Mujer? Sabemos que hay muchas ministras que han rotado en el cargo por estos años. En ese tiempo, ¿cómo fue la ministra? Bueno, la ministra de la Mujer en ese tiempo fue Gloria Montenegro. Sí. ¿No? Y nosotros, si no habríamos salido a las calles, no habríamos sido escuchadas, ¿no? Y salimos en el Campo Marte, ¿no? Eran cantidad de personas, familias, todo, ¿no? Que fuimos hasta Palacio, ¿no? A pedir que nos escuche la ministra, ¿no? Y ella se acercó como a las 9 de la noche, 8 de la noche, no había caminado por todas las calles, todavía ella no salía del Palacio, y ahí donde sale con su equipo. Y bueno, estamos nosotros, mi familia, en ese tiempo se habían puesto, nos pintaban la mano para que silenciarlas, pero que no debe ser, ¿no? Tienen que hablar. Entonces ella, en ese tiempo le pedimos, las madres, nosotros, por nuestras hijas, que se haga justicia, que seamos escuchadas
por ella como mujer representante, ¿no? Y que los casos sean visibles y que se haga justicia y que haya cadena perpetua inmediatamente, que no quede en silencio, inmediatamente se haga el proceso como debería de ser, que pueden fugarse los feminicidas. ¿Qué ha pasado? Que ha pasado también, madres, no, yo como mamá de mi hija, también de mi Erika Oblitas, ¿no? Que mi única hija, en otros casos de mis compañeras igualmente, ¿no? Y gracias a Dios en el caso de mi hija, porque nosotros salimos a las calles a exigir justicia. Y si uno exige, los casos de otras chicas de feminicidio igual no son escuchadas. Uh-huh. En el caso de mi hija sí, pero yo digo, ahora la ministra sigue todavía los feminicidios y no hay justicia, no son escuchadas. Tiene uno que salir a las calles a gritar. Uh-huh. No puede ser, señora ministra. Yo soy una madre que perdí a una hija, pero gracias a Dios se hizo justicia. Que yo ahora, el caso de mi hija tiene que subir a la Suprema, uh-huh, para que ella tenga una condena, para que el hombre tenga una condena, el feminicida tenga una condena ya oficial para que se cumpla y no pueda salir nunca y cumpla. Yo le pido eso a la ministra, que sea escuchada la voz en nombre de todas las compañeras, las madres, hermanas que han perdido hermanas también, a sus hermanas, a niñas también que han sido víctimas de estas lacras de la sociedad, porque son lacras, no son personas que quitan la vida como si nada, señora ministra. A usted me dirijo en nombre de todas, a usted, la nueva ministra que ha tomado el cargo de ministra de la Mujer, como representante. Por favor, yo exijo también por ellas, por las voces que no son escuchadas, uh-huh, pero yo sí he salido con valentía para que se haga justicia, porque los que sufren estas secuelas les quedan, son a los hijos, porque ellos han visto la violencia. A mí me cuesta mucho decirles seres humanos a los feminicidas. La ministra actual es Ángela Hernández, tiene el cargo hace menos de un año. Ha habido mucha rotación política también que ha afectado muchos casos de feminicidio, muchas madres como usted que han luchado por justicia para sus hijas y cambian de ministro, cambian de fiscal y todo el caso se cae, cambian de abogados. El ministerio tiene mucho trabajo por hacer. Para empezar, desde el Centro de Emergencia de la Mujer, tener mejores abogados, tener mejor respaldo. Equipo, claro. Mejor equipo, por supuesto, porque nuestro país es uno de los países que tiene mayor índice de feminicidios y de violencia contra la mujer. Y ahora más que nunca, señorita, se está presentando bastante feminicidios, que las acuchillan, todo, desde el ministerio, la policía también, los jueces, los fiscales. Todos. No permitir, ¿no? Que siga, por eso le digo yo. Y los equipos, como dicen las ministras, que ingresan o entran a tomar un cargo, que lo hagan bien. Que lo afronten. Que afronten los casos. Porque son vidas que se pierden, familias que quedan sin madre. Uh-huh. Imagínese, ministra, yo soy una persona adulta. ¿Qué le espera a mis nietos, a los niños que ya no tienen a mamá, no llegan a casa? ¿Usted sabe lo que han vivido mis niños, en el caso de mi hija? Mi niño, quedan mal. Ellos no quedan bien. Uh-huh. Y el tratamiento es lento, el SEN es lento. Lentísimo. La medicación, de vez en cuando si hay, nos dan. Y si no hay, espere. Como nueva ministra que ha ingresado, apoye a los niños, a la familia, escúchelos. Y que sean las leyes, como dicen, más fuertes para estos feminicidas. Claro. Que haya cadena perpetua, eso debe ser. Porque muchas veces pareciera que cubren al criminal. Y que más bien intentan darle menos años. Sí, señorita Kiara, les permiten celulares, les permiten buena comida, ¿no? Buena ropa, su ropa, zapatillas, el cabello, todo. No, háganlos que trabajen, uh-huh, que trabajen desde las cárceles. Yo soy una persona que vivo el dolor de mis nietos, de mi nieta. Y yo, una madre afectada, pero tengo que salir adelante. Si no, yo
todos los días, día de la madre, su cumpleaños, todos los días, no ver a mi hija, se me ha ido la vida, media vida se me ha ido, a mi única hija. Imagínense el dolor de las otras madres también. Me pongo en el lugar de todas mis compañeras que hemos pasado, que yo nunca me imaginé pasar, pero yo le pido encarecidamente y exijo que se haga justicia, como dicen, una justicia como debe ser. Cumplir con el protocolo de estos feminicidas, cumplir una sentencia, que sea sentencia y una cadena perpetua, que se cumplan y no salgan. Usted pertenece ahora al colectivo Familias Unidas por Justicia. Sé que muchas veces el colectivo hace más que el ministerio o que las entidades públicas que deberían respaldarnos y apoyarnos. Al final, nosotros, la población, es la que ha creado, pues no, ustedes entre las madres, entre los familiares han creado este colectivo. Señorita. Y si no somos escuchadas, nos salimos a las calles, las personas que son en provincia, personas que a veces no quieren, tienen miedo, que son amenazadas por la familia de los feminicidas, tienen miedo, pero no. Yo, bueno, en nombre de todas, como les vuelvo a repetir, ¿no? Yo sí tuve la valentía por mis nietos y por mi hija de hacer justicia, ¿no? Porque si uno no sale a las calles a encadenarnos, no somos escuchadas. Y eso es un dolor tan grande, perder la forma que uno pierde a nuestros seres queridos, a una madre, porque un hijo sale de un vientre de una madre, una hija, ¿no? Y no merecen terminar como terminó mi hija y las demás también chicas que han sido víctimas de feminicidio. ¿Hubieron amenazas alrededor de sí, todo el ruido mediático que se hizo? Porque este caso también salió mucho en televisión, porque es necesario, sí, lamentablemente, exponer todo esto. Hubo amenazas. El caso también fue tan sonado de mi hija, que fue en el Callao. Prensa Chalaca cubrió el caso de mi hija. Día D también lo cubrió. Incluso amigos, allegados, no lo sé, ¿no? Pero sé que fueron amenazados porque uno de los periodistas, a otro también colega periodista, ellos dijeron que los habían amenazado 2 hermanos. A ellos también lo había, que si publicaban el caso de mi hija o si preguntaban, iban a ser también callados. La prensa del Callao. Del Callao, sí. También creo que algunas amigas de Erika las amenazaron o las persiguieron o las intimidaron, quizás. Sí, las intimidaron. Incluso el día que mi hija se estaba velando, ¿no? Cerraron las calles, ¿no? Y las chicas hablaron. Había prensa Canal 4, la prensa 2, ¿no? Y le preguntaron y ellas dijeron que había sido amenazadas por la familia de este feminicida, que si hablaban iban a ser apagadas sus voces. Si declaraban contra este porque feminicida, ellas probablemente eran probablemente testigo de los maltratos que Erika sufría día con día. Sí, porque ellas escuchaban que él siempre la amenazaba. Ella, por ejemplo, mi hija se iba, señorita, a una comadre, a una amiga de su cuadra con su hijito, y ella llegaba a buscarla, a amenazarla, y entonces ellas veían y conversaban, y mi hija le decía, le tengo miedo a Ale, le tengo miedo, temor, miedo, ¿no? Entonces eso es lo que las amigas decían, que escuchaban que a mi hija también ya la había amenazado y que a ellas también tenían miedo de declarar. Al feminicida de Erika le dieron 30 años en primera instancia. Sí, se querían bajar, señorita, le dije que no. Él apeló, me imagino. Apeló el hombre para que le bajara. ¿Ustedes apelaron? No, era lo máximo. Sí, porque ni 30 años, señorita, me va a devolver la vida de mi única hija. Es que cualquier condena suena poco para la vida de alguien. No tiene precio la vida de alguien. No tiene, señorita, precio. Y bueno, en segunda instancia creo que también ratificaron la decisión y ahora están en una tercera instancia. En la Suprema. Que todavía no sube a la Corte, señorita. Todavía no sube a la Corte. No sube, entonces, son 5 años, 6. Claro. ¿No? Que debería ya de subir ya. Hasta que no hay un castigo definitivo, imagino que debe ser igual vivir un poco en esa incertidumbre. Sí, señor. Tuve que pedir garantías, señorita, para mis niños, para mi familia, ¿no? Porque también recibí amenazas. Y pedí garantías. Y estoy esperando, ¿no?
Son 6 años lo de mi hija, ahora 6 años, Van a cumplir 6 y no años. que nos sube a la Corte Suprema hasta ahora. ¿Qué esperamos? ¿Qué espera? La ministra, ¿no? El Ministerio Público, El Poder Judicial. Ministro del Poder Judicial. ¿Qué esperamos? Claro. Y siguen las muertes que no deberían. Y hay muchas Porque familias no hay sin justicia porque la carga es muy fuerte, no lo pueden manejar y mientras tanto hay muchas familias esperando estar dentro de la paz que les queda. Eso sí es verdad, señorita Kiara, pero yo digo, ya uno no tiene paz, no tratamos, señorita, pero yo he quedado también Claro. bien afectada, ¿no? Y creo que la familia también, la familia, mis compañeras, nos reunimos el colectivo por Navidad, por los niños, ¿no? Entonces, también en provincia tratamos de también las empresas ayudarnos, ¿no? Pero ya no es la familia, ya no es una familia, porque ya venimos con un dolor por dentro, ¿no? Que nos han quitado la vida, nos han quitado la mitad de mi vida, me han quitado mi vida prácticamente. Y si estoy de pie es por mis nietos, porque yo también he seguido un tratamiento, mis nietos igual, pero eso nunca va a curarnos, nos va a mejorar, pero olvidarnos de la forma como nos quitaron a nuestras hijas, eso nunca se va a olvidar. ¿Qué pasó con sus nietos después? Los niños después fueron llevados al CEN, lo llevé al hospital Honorio Delgado de Noguchi, ¿no? Pero ahí también, para la atención, sacar cita, 2 meses, 1 mes, cambiaban de médico, no había buen trato, se molestaban, algunos se fastidiaban. Si uno llega con un dolor, con niños afectados emocionalmente, es para que nos atiendan inmediatamente. No es porque uno quiera ir a relajarse, porque ellos emocionalmente están afectados, con pesadillas, con acordarse que su mamá fue golpeada y ellos han visto y ven los niños los golpes, con palabras, físicamente. Entonces llegamos, se supone que uno tiene que llegar, ¿no?, a buscar una salud mental que nos pueda, como dicen, ¿no?, en algo tranquilizar un dolor tan grande y tenemos una atención pésima. En el caso de mi hija en Noguchi, nos trataban mal. Una doctora se puso malcriada. Si yo tuviera el nombre, ahorita se lo brindaría. Y otros casos también que llegan. Madres en provincia, madres, como dicen, que han perdido a su hija como yo perdí la forma, ¿no?, ya que sea que le han quitado la vida, ¿no? Porque los casos son distintos, de las muertes de madres jóvenes, son muy distintas, no son como la de mi hija, ¿no? Pero yo le pido que por favor el CEN, los CEN, Hospitales de Salud Mental, tengan empatía, por favor, con las personas, los familiares, los niños, las madres, nos traten bien. Y no nos manden a 3 meses, a 2 meses la atención, peor todavía. Claro, porque necesitan, además de una atención psicológica y psiquiátrica inmediata, también constante. ¿De qué sirve ir una vez al mes al psicólogo cuando estos niños necesitan, y no solo los niños, sino también, como dicen las madres, los familiares, las personas afectadas, necesitan un acompañamiento psicológico semanal, como mínimo? Sí, y sé que es muy deficiente el sistema también en ese aspecto. Sí, señorita Kiara, yo en el caso también de mi hija, yo en el caso de mi hija, yo llevaba a mi nieto, madrugaba, los llevaba, yo no faltaba, medicación, todo. A veces tampoco no hay medicamentos que debería de haber, porque es muy delicado la salud mental de los niños. Entonces debería de haber también la medicación para que puedan llevar un tratamiento que los pueda curar, ¿no? Claro, porque si no, no se rompe ese ciclo, este círculo de violencia, es un ciclo de violencia. Sí, va a seguir siempre, señorita. Y los niños se trauman cuando no tienen una buena cura emocionalmente. Sí. Ellos repiten el patrón, si no son bien curados. Es cierto, y se ve mucho. ¿Usted se queda un tiempo con ellos o ellos a dónde pasan a vivir? No, yo me hago cargo de mis 2 nietos. Yo no tenía dónde llevármelos. Bueno, mi hermana me brinda, el familiar me brinda un sitio donde estar con ellos, pero no era suficiente porque venían con problemas el bebé, a pesar que pasaban su atención médica, ¿no? Pero estaba dañado, el niño estaba más dañado que mi niña, más dañado. Sí.
y no poder yo afrontar, de decir, Claro. los tengo conmigo, esta es su casa, nos vamos a ayudar, los voy a apoyar, y me sentía impotente. Eso es el dolor también que afectó mi salud. Claro. Tenía que llevar mi tratamiento psiquiátrico y psicológico, y el doctor que vio mi estado emocional me dijo: señora, si usted está de pie es por sus nietos. Sí, doctor, si no yo ya también me hubiera terminado de deprimir. Luego tengo entendido que su nieta va a vivir con la familia del papá y su nieto se lo lleva el Estado. Sí, así es, señorita, se lo lleva porque, bueno, presentó el bebé violencia, o sea, era niño, había sido afectado emocionalmente, él tiraba las cosas, Claro, violento, es que todo eso rompía. que él debe haber sufrido en sus primeros años de vida le tienen que haber afectado definitivamente, Un montón, y señorita luego Kiara. lo expresa de diversas formas. Los niños Y los son así. familiares a veces no comprenden ese problema emocional del bebé, a pesar que muy esporádicamente eran las citas, ¿no? Y el niño comenzó a presentar esas cosas que se lo llevaron, bueno, el abuelo para su mejoría, no sé, con todo el dolor de mi alma, para que pueda él recibir una atención, ¿no? Y pueda curar, ¿no? Todo lo que había pasado poco a poco, pero ahora me dirijo, ¿no? Nuevamente a usted, ministra, que la UPE, el nuevo equipo que ha entrado, el Ministerio de la Mujer, no se ponen en lugar de la atención de que yo pueda visitar a mi nieto, de ir a visitarlo. Yo tengo un acercamiento con él. Él me acepta, me ve, me quiere, porque de chiquito siempre ha visto la imagen de una abuela. Y yo pido que la UPE, del Ministerio de la Mujer, ¿no? El nuevo equipo que ha ingresado, sea más, que tome énfasis en el caso en mi caso, yo quiero y exijo ver a mi nieto para verlo, y él se sienta que hay un familiar, su hermana igualmente, y yo, verlos, que no nos hemos olvidado de mi niño. Así yo no pueda tenerlo ahorita conmigo, pero yo como abuela, como madre, por favor, déjeme, por favor, y exijo poder ver y visitar a mi nieto. La UPE del Ministerio de la Mujer, el nuevo equipo es. La UPA es la Unidad de Protección Especial. Sí, señorita. Ellos se llevan al niño porque el niño necesitaba atenciones especiales. Sí. Además, yo entiendo que en ese momento, cuando fallece su hija y pasa todo ese proceso, y además seguían el proceso legal, no es que usted tenía las mejores condiciones para atender al niño, porque de por sí estaba luchando por la justicia de su hija, pasando su propio duelo, sí, pasando su propia depresión y todo lo que conlleva una pérdida tan dolorosa y tan grande. Y entonces el Estado conviene que es mejor llevarse al niño a un centro donde están otros niños. Sí, a un ¿Qué es donde está ahora? Sí, es un CAR alemán. Es como una ONG alemana. Sí, una ONG, es una ONG. Es una ONG. Inavir no lo llevaron, era una ONG. No le llevaron a Inavir, no. Okay. Entonces ahí también, ¿no? El niño está, pero el niño... ¿Hace cuántos años está él ahí? Ya él ingresó cuando tenía 5, ahorita tiene 10. O sea, estos últimos 5 años él ha estado en este centro. Sí. ¿Cómo era el comienzo? ¿Usted se podía ir a verlo al inicio? Sí, luego visitar? Al inicio, señorita Kiara, me permitían las visitas, porque el CAR tiene que, darme como un permiso, y un documento que la UPE manda del Ministerio de la Mujer para que yo pueda visitar a mi nieto con su hermana, porque no nos daban con otro familiar, solo su abuela y su hermana, nada más. Esto fue al inicio que ustedes podían ir a ver al niño. ¿En qué momento cambia? Porque el CAR, como dice usted, es una ONG, no está financiada por el Estado. Esto viene de Alemania, me parece, ¿no? Nuestro Estado pone o coloca a su nieto en este lugar. Sí. Ellos no se hacen cargo, entonces. O sea, nuestro Estado no se hace cargo del niño, digamos. Se lo llevan a otro Estado, se hace cargo del niño. Pero bueno, está acá en Perú, ¿no? Sí, desde Perú. Y usted
tenía derecho a verlo y tenía la posibilidad de verlo los primeros años. Sí, me permitieron verlo, visitarlo, porque... En sus cumpleaños, Sí. Navidad, o una vez a la semana, o tenían No, un era programa. nomás esporádicamente, no Ok. era muy seguido, ¿no? Ok. Porque Le daban un estaban permiso. tratando- Sí, pero que sí, estaba autorizado por el Lupe. sí, de la UPE. Por la UPE. Pero este nuevo equipo, no, ya no me dan ese... Ya no le dan ese permiso. No, tengo que estar llamando. Desde que cambió. Sí, desde que cambió el nuevo equipo de la UPE, ¿no? Yo llamo, me dan un anexo, me dejan esperar, pero no tengo una contestación como debe ser. No le dicen un... He ido personalmente, señorita Kiara, yo a conversar con el abogado, y el abogado me prometió que me iban a ayudar, iban a mandar un documento para poder yo visitar nuevamente a mi nieto, porque no quiero que él se olvide de que tiene una Claro. abuela, ¿no? Entonces, y una hermana. Entonces, el abogado me prometió, si no hablo yo con una asistente del Ministerio de la Mujer, que ellos ya tienen tiempo, ¿no? Ella ha tenido que ir a hablar con el nuevo equipo de la UPE para que tomen en consideración, ¿no? Mi pedido, y exijo mi pedido. Yo no tengo... El juez a mí no me ha prohibido ningún... O sea, no le ha dado por escrito un impedimento claro, para de ver al no niño. visitar a mi nieto. Que no tendrían por qué, tengo entendido. Claro, ¿por qué? Porque el niño me recibe, me habla, me conoce, me abraza, abuelita, te quiero, te amo, yo también, mi amor, te quiero, te amo, ¿no? Y le digo, pórtate bien, es un niño que poco a poco, como dicen, ¿no? Está curando, emocionalmente se está curando, ¿no? Pero siempre hay un momento que decae. Y yo lo sé, ¿no? Porque yo también converso con el equipo del CAR y me dicen, señora, ahí tiene sus bajas, pero sigue siempre en un tratamiento, gracias a Dios. Ahí sigue en sí un recibe tratamiento. Ahí son más, ¿cómo le podría decir? Son un equipo que están ahí con los niños que Constantemente. tienen, sí, con él. Me hablan que está mejorando, se saca buenas notas, es un niño que a veces se aísla poco a poco, ¿no? Pero después se vuelve Claro. a unir al grupo, porque tiene sus altas y sus bajas en esos tratamientos, pues ¿qué pasa, niño? Lo que me parece muy, muy triste de esta situación es que para que este niño, que ha sufrido muchísimo y que es totalmente inocente y de todo esto que está pasando, lo hayan tenido que separar de su familiar más cercano, que en este caso es usted, Sí, para que pueda recibir un tratamiento que lo ayude. Porque si usted, por su cuenta, así tenga toda la voluntad del mundo de llevarlo todos los días al hospital, no lo iban a recibir. No, señorita, me mandaban para 2, 3 meses, o no querían. No, señora, ya está bien, ya se va a poner bien, como acá se porta bien. Es momentáneo, porque Claro. lo están ahorita atendiendo, pero cuando él ya regresa a casa, va pasando las horas, va cambiando un niño, ¿no? Un niño, ¿no? Entonces, ese... Era un niño que ya estaba presentando problemas de Sí, conducta. bastante fuertes, señorita Kiara, bastante fuertes. Entonces yo también me asustaba, señorita Kiara, y me decía, Dios mío, cúrale la cabecita de la mente, mi nieto, emocionalmente, ¿no? La niña es más, comprende más, Claro. ¿no? Pero el niño no, el niño hace sus cosas. Usted igual sí está de acuerdo con que él continúe estando en el carro. No es que usted quiera llevárselo, No, yo él no me está lo bien quiero ahí. llevar. Sí, está bien, señorita. Pero yo no- quiere verlo. Quiero visitarlo. ¿Hace cuánto no ve a su nieto? Yo no lo veo, señorita Kiara, ya hace como 2 años. Incluso he pedido al nuevo equipo de la UPE, me permitan ellos que manden un documento a este CAR, porque este CAR tiene también sus reglas, ¿no? Claro. Entonces, mandar un documento que yo pueda visitar, o ya sea por una videocámara, ¿no? Y Por verlo, videollamada, conversar que con sea, él. ok. Porque su padrino me dice, tía, y si pasara algo con la criatura, ahí sí te avisan, me dice. Entonces yo ya tuve un accidente. Él tuvo con un su accidente, dedito, sí. un accidente con su dedito, jugando con una bicicleta, ¿no? Entonces yo quiero que esa familiaridad, con ese acercamiento de mi nieto, no quiero que se pierda, no quiero que me Claro. olvide, no quiero que diga, mi abuela se olvidó, mi hermana no. Yo si fuera, señorita, una persona de repente que me puedo comprar, tener un sitio donde tenerlos, yo los tengo a mis 2 nietos, a mis 2 los tuviera porque son parte de mi hija. A mí no me interesa que lleve la sangre de esa persona, pero ellos son parte de mi hija y yo quiero ver hasta que Dios me diga, Lilia, ya, ¿no? Y ya yo me pueda ir, pero yo quiero gozar de mis criaturas, de mi niña y de mi niño, más que todo de mi Eyal.
Por favor, UPE, exijo también que tengan un poco de consideración y se toquen el corazón, son los sentimientos. Ojalá nunca les pase a ustedes. De poder visitar a mi nieto, les pido encarecidamente, como abuela y en nombre de mi hija, Erika Oblitas. Esperamos que la UPE nos pueda escuchar a través de esta plataforma y le den a la señora Lilian la posibilidad de ver a su nieto. Este niño ha sufrido tanto y ella es la única persona que puede de alguna manera traer este calor de madre que es tan necesario. Además, yo creo que un niño, como dice, tiene que saber que hay gente que lo quiere acá afuera. ¿Quién sabe lo que él piensa en su cabecita? Bueno, señora Lilian, con el caso de su hija, entonces, usted tuvo mucho apoyo mediático, salieron a las calles a marchar, mucho también apoyo de Familias Unidas por Justicia, un colectivo sí, señorita, que yo admiro mucho y que todos los miembros me parecen realmente admirables, porque son mujeres que han salido adelante y que con mucho dolor han logrado buscar justicia para sus hijas y no apagar sus voces. Yo creo que cada vez que viene una madre a contar la historia de su hija es como si ella aún estuviera de alguna manera acá, ¿no? Para dejarnos una lección y para evitar que esto siga pasando. Lamentablemente ha continuado, como le digo. No es que los feminicidios hayan disminuido, no es que hayan parado. Sigue, y va a seguir así. Pero hay que tener... Gracias a ustedes que nos apoyan, ustedes que también son la voz de nosotros, el representante de nosotras, de las madres que hemos perdido, suban a redes y que seamos vistas por tantas personas, ¿no? Y en provincia también se han escuchado esas voces de las madres, de las abuelas que hemos perdido a nuestras hijas. Señora Lilian, ¿algún mensaje que quisiera mandarle a las mujeres que están viendo este video? Yo les pido, jóvenes, chicas, que por favor, yo les pido encarecidamente que se cuiden, que no confíen así nomás en cualquier persona. Porque a veces cara vemos, corazones no sabemos, pero cuiden su vida. Porque así como le quitaron a mi hija llena de vida, le apagaron la vida a mi hija, un hombre con problemas, violento, un hombre cruel, que no tuvo piedad de la forma como le quitó la vida a mi hija. Que se cuiden, que hablen, no se queden calladas. Al primer subida de tono de voz y que le prohíben, no te pongas esto, no te pintes, no salgas, saca la foto de perfil, que esta foto no me gusta, que esto sea la voz y, como dicen, alejarse de esas personas tóxicas, machistas, que lo único que piden es que uno sea, ellos quieren manejarlas y después quitarles la vida. Y eso da un dolor, queda grande en las madres, en sus madres, jóvenes, chicas. Les pido encarecidamente, escuchen el caso de mi hija y de muchas más, que el perder una hija, una madre la deja devastada, y eso no van a querer para su madre. Trabajen, salgan adelante. No se contacten con personas de repente por línea o porque es guapo, que es esto, sino la vida de una mujer vale mucho y ustedes son el futuro de este país. Y que cuando a una mujer le quitan la vida, la que queda devastada es una madre, un padre, unos hijos. Les pido, tomen conciencia, salgan adelante solas, no confíen. Y en el primer subida de tono, terminen, aléjense. Eso es lo que yo les puedo dar como madre que perdió a mi hija y la forma como yo la perdí. A veces se ciegan, pero nadie sabe, se van a una tumba enterrada bajo tierra. Pues estos hombres inescrupulosos, violentos, enfermos, porque son enfermos de la mente. Que ya no sigan los feminicidios, por favor, chicas, les pido. Que las leyes sean también, señora ministra, más fuertes, que se cumplan y que ojalá llegue la cadena perpetua, porque estas lacras ya para la sociedad no sirven.
Eso es lo que yo les puedo decir, jóvenes, que se cuiden y no permitan que las maltraten psicológicamente, menos físicamente, y a quitarles la vida. Una madre que perdió a una hija y que tengo que ahora ver por mi nieto, que quiero tenerlo a mi lado, que esté con una madre, que un hombre le quitó la vida, el padre de mi nieto le quitó la vida a mi hija y la forma como se la quitó. Yo les pido, cuídense. Sí, es muy importante siempre tener a alguien a quien contarle. Y muchas mujeres lo callan. Creo que la primera opción siempre debe ser la madre, pero para algunas puede ser su hermana, una amiga, quien esté a su alrededor, alguien las va a ayudar. Siempre van a encontrar a alguien que las ayude antes de llegar a estas instancias tan lamentables. Le agradezco mucho por venir, señora Lilian. Esperamos de todo corazón. Y si alguien que está viendo este video sabe de alguna manera de comunicarnos con la UPE para que a la señora Lilian le permitan ver a su nieto, por favor, todo apoyo, todo consejo es bien recibido. Le agradezco nuevamente por su tiempo, por su fuerza, por esa lucha que ha hecho por justicia, no solo por su hija, sino por muchas otras mujeres, y esperemos que esto pase cada vez menos. Y a ustedes también, señorita, por la entrevista. Les agradezco mucho para ser escuchada y vista y que vean, para que puedan, que ya no sigan los feminicidios y tomen conciencia a las mujeres, las chicas jóvenes que se enamoran. Gracias, señora Lilian. Gracias a ustedes por ver este episodio. Nos vemos en el siguiente. Adiós.